Entre sorbos de café creamos un espacio para conversar de verdad. Aquí las palabras no se disfrazan, se dicen como se sienten, se escuchan como son. Hablamos de vínculos en todas sus formas, pareja, familia, amigos, colegas, exparejas, para descubrir qué pasa cuando dejamos de quedarnos atrapados en el ruido de la mente y nos abrimos a escuchar al otro y a escucharnos a nosotros mismos. Este podcast es una invitación a la presencia, a la sinceridad y a la curiosidad compartida. Un laboratorio de encuentro y conexión sincera. Te invitamos a escucharnos, pero sobre todo a escucharte. Y para entrar en este espacio con toda tu presencia, te proponemos estas 3 respiraciones. Donde quiera que estés, alinea un poco tu cuerpo, tu cabeza encima de tu corazón encima de tus caderas. Y respira. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Última, inhala profundo. Exhala. Bienvenidos a Conversiones. Hola, bienvenidos a Conversiones. Hoy vamos a hablar de algo que no se habla mucho y es de esos personajes que creamos para que nos quieran, para pertenecer, para no sentirnos solos, para no sentirnos eso, que no pertenecemos. Pero también vamos a hablar del otro lado, de qué pasa cuando nos permitimos romper esos personajes, cuando nos permitimos habitar otros mundos, crear otras realidades. Y qué pasa cuando tú rompes esos moldes y habitas de otra manera el mundo, entonces empiezas a crear desde otra manera y aportar a la sociedad de otro lugar. Por eso es que hoy estoy muy contenta porque tengo a Male, una gran amiga. Tenemos a Male aquí invitada, una mujer muy tántrica. Desde que yo la conocí me pareció una mujer muy tántrica, una mujer que se goza la vida, que realmente se disfruta. Y eso se nota. Eso se nota en su forma de ser, eso se nota en su energía, pero también se nota en todo lo que hace para que este mundo sea un poquito más lindo. Entonces hoy estamos muy contentos de tenerte aquí, de que nos cuentes un poco quién eres, qué haces. Y vamos a empezar un poco con una pregunta que dice, que es como si tú pudieras describir tu vida en una frase en este momento, ¿cómo la describirías? Bueno, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir con ustedes, que además son buenos amigos, que nos ha reunido precisamente el disfrute alrededor de la vida y que espero este espacio pues sea también para un poco charlar, porque también ustedes han sido maestros míos en lo tántrico, en la danza, me han transmitido su energía, así que mil gracias por la invitación. Creo que la palabra hoy, que es una palabra difícil de pronunciar y que cuando lo pensé será demasiado, pero me siento tranquila de decir que es autenticidad. Y no necesito otra frase ni complementarlo con nada, sino que en el momento en el que estoy, en este momento, instante de mi vida, me siento la versión más auténtica de mí que he vivido hasta el momento. No se sabe qué vaya a pasar más adelante. Eso. ¿Y qué has hecho, qué cambió para llegar a esta versión? Porque esa no es tu única versión, o sea, has tenido muchas versiones anteriores, me imagino que has ido como modificando, cambiando, soltando. ¿Cómo llegas a esta versión auténtica donde sientes, esa sensación es deliciosa? Yo creo que ha habido como 3 o 4 versiones mías en la vida que yo pueda recordar y han tenido que pasar muchas cosas para que eso ocurra, ¿no? Pero este último cambio de versión fue verdaderamente reciente. Por ahí empezó como en 2024, o sea, hace poquito, para un cambio, digamos, en el sentido de versiones de vida. Y hay una cosa que ha alimentado mucho esa versión y tiene que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad no entendida desde la religión, ¿cierto? Yo crecí en un ambiente católico, en un colegio católico, como la mayoría de la gente en este país creció en un entorno súper católico. Y está bien, y si hay alguien que profesa esa religión y eso le sirve para encontrarse, súper. A mí no me sirvió,
y tuve una exploración espiritual de muy largo aliento. Por ahí, que les digo, como 10 años de darme cuenta, uno, que tenía una fase y una versión mía espiritual, y de recorrer un camino espiritual en donde entendí que la espiritualidad no es el rezo o incluso la personificación de un Dios, sino la cotidianidad. La espiritualidad al final ocurre en el día a día y se materializa en cualquiera de las cosas que hacemos. Y sé que suena muy abstracto, pero desde cómo consumimos los alimentos, que tiene su ritual en muchas religiones, desde cómo nos conectamos con una persona, desde cómo intencionamos nuestro día, todo tiene una relación para mí espiritual y está profundamente relacionado con eso, cambio de versión. Y creo que cuando hablo de esta espiritualidad, que sé que es un abstracto porque tampoco le quiero poner un nombre, pues toda la gente entonces quiere volver el mismo camino espiritual que uno, porque eso también está muy de moda, No, ¿cierto? eso también Como, es exacto, eso también es una neurosis. sí, sí, para consumir espiritualidad, que también lo hay, es más bien solo en esa dimensión en donde no hay ese consumo, donde no hay esa materialidad y donde estoy sola yo conmigo misma y me descubro con lo que soy y no sabía que era, con lo que de pronto quiero ser y no me había dado cuenta, y con lo que soy y ya no quiero ser, porque vamos a veces muy en automático en la vida, y a mí la espiritualidad me trajo la presencia como máxima de mi día a día. Entonces, ese fue como un antes y un después. Un antes y un después que duró 10 años. Sí, claro, eso no te levanta. Que te digo que hoy puedo decir, bueno, llevo 2 años sabiendo que hay una nueva versión. Seguro se construyó durante todo ese proceso. Qué linda. Y dentro de esas rupturas y dentro de esos personajes que a veces habitamos y que a veces nos construimos, ¿cuál crees que es de esos personajes, cuál es el más fuerte que te ha tocado disolver o romper o dejar atrás para acercarte a esa nueva versión? Aquí entramos profundamente. Sí, y creo que los personajes están construidos, voy a usar una palabra un poquito rimbombante, pero es como el arquetipo, ¿no? Como unos patrones que definen la persona, ¿cierto? El arquetipo de la mujer que es deseable para un hombre, ¿cierto? La mujer que está pendiente de la opinión y la observación masculina. Ese es un personaje que yo fui mucho tiempo, porque así se construían las mujeres en muchos momentos. Recuerdo mucho que cuando yo era niña, estaba en tercero de primaria, yo adoraba jugar fútbol. Y adoraba es que yo de verdad era buena, además. Yo metía goles a niños y jugaba con niños. Y las profesoras constantemente me atajaban esa posibilidad. O el juego, yo monto bicicleta desde muy chiquita. Y yo quería era concursar y quería estar llena de barro y quería jugar a lo que no juegan las niñas. Y fue que me gustara por primera vez un niño. Y todo se fue a la chingada. Yo fui consciente de que yo dejé de ser esa niña porque estaba pendiente De la mirada. de la mirada masculina, Y esa mirada masculina, claro, tiene muchas repercusiones en mi vida, desde cómo me visto, que me aguanto, cómo tomo decisiones, todo. Pero hay una cosa que yo me di cuenta que desapareció cuando cambié de versión. Fue impresionante. En mi cabeza existía una voz que me juzgaba. Y no era un hombre, me juzgaba una mujer, porque era yo misma juzgándome y yo me inventaba personajes según el tipo de juzgamiento. O sea, existía un ser interno en mí que me corregía
con el que yo además dialogaba para que esa confrontación existiera, porque yo no podía hacer como yo quería. Cuando esta versión nueva aparece, que no aparece, ya, se siente para salir, sale, nace, porque está ahí dentro. Voy montando bicicleta un día, subiendo una pendiente, y me doy cuenta que la voz ya no está. Sí, eso es muy se chévere. fue. No lo podía creer, o sea, yo nunca la extrañaba, pero me di cuenta de que eso cambió. No tengo a nadie regañándome en mi cabeza. Ese es el nivel de repercusión que tiene la manera en la que nos educan desde chiquitas y la manera en la que el mundo espera que seamos, y es que nos autocorregimos y nos autosaboteamos mucho. Entonces, ese para mí es el más. O sea, yo digo, qué delicia saber que me estoy vistiendo como me estoy vistiendo porque yo me quiero ver así, no porque así voy a ser más atractiva para alguien. Que te sientes cómoda. Me encanta, Cómoda. me siento feliz y ya. Creo que ese es uno de los personajes que más me alegra haber dejado atrás. Ese es uno de los más. Creo además que no hay un solo personaje, ¿cierto? Y que habitamos varios personajes a la vez. Así que estaba esa Maleja, pero también estaba la Maleja autoexigente, casi que autoritaria, súper exigente con el resto del mundo, porque como Virgo que soy, claro, el control por el mundo y por mí misma es demasiado grande. Y no es que el Virgo me determine, pero yo encontré ese marco para anunciar el control. Sí, me aplica. Hay cosas Virgo que no me aplican, hay otras que sí me aplican. Y ahí dije, sí, aplico. El control sobre el mundo y sobre mí misma y la autoexigencia para ser exitosa, para ser buena, para destacar, para ser reconocida, es otro personaje que me alegra haber enterrado en mi vida profundamente atrás, bien profundo en la tierra, ese personaje. Felicitaciones. Sí. Gracias. ¡Bravo! Por todos los que matamos personajes. Y aquí yo quiero aprovechar para decir algo, porque yo siento que es muy fácil decir acabar con este personaje, acabar con esta voz, pero tú cómo reconoces esos que tienes esos personajes, porque uno es eso, ¿no? Yo, o sea, yo también mucho tiempo era que le gustarle a los hombres, esa era mi meta en la vida, o sea, no era mi meta, obviamente hice muchas cosas más, pero era esa voz todo el tiempo que era como que pesada, güey, o sea, de verdad no hay otras cosas. Entonces aquí como la invitación un poco a la gente es lo que acaba de decir Male, ¿cómo te sientes? Cómoda. O sea, cuando son personajes que no son nuestros, que nos han puesto encima, no nos sentimos cómodos. Hay algo que pica, hay algo que aprieta, hay algo que duele, hay algo que incomoda, hay algo que... Sí, que no quieres que es eso, que ya no lo soportas. O sea, si tienes una vocecita ahí que ya no soportas, ese es el personaje que hay que decirle, no, amigo, como en, ¿cómo se llama la película de las emociones? Intensamente, como intensamente. O sea, tenemos ahí un montón de seres que le damos el poder o no de que nos manejen. Entonces la invitación es poco a poco, porque procesos de 10 años, o sea, llevamos mucho tiempo en esto, pero también esto no es una charla solo para que digan, ay, tan chévere que tú puedes hacer esto, sino para que ustedes se vean también capaces de empezar a hacer, si no lo han empezado, o si van ahí, si a veces cuesta, de seguir, amigos. O sea, les aseguramos que detrás de todo eso siempre hay tranquilidad y paz, porque yo siento que a mí también con los años, los personajes que más habito son los de la paz, la tranquilidad, el de estás haciendo bien, eres tu mejor versión cada vez que eres. Entonces la invitación es como a eso, a que habiten, a que se den cuenta cuáles son esos personajes que incomodan, que ya no quieren habitar más o que simplemente quieren transmutar a otra cosa. Yo sobre eso tengo una anécdota que ayudó mucho a eso. Bueno, yo pensaba que a mí me había ido muy bien en la vida y que de seguro sí me ha ido bien. A mucha gente le va bien, a otra no tan bien. Y parte también de las decisiones que uno toma para que eso no ocurra. Pero yo sentía como que yo había nacido como con estrellita. O sea, una buena parte de mi vida yo sentí eso.
porque en el colegio me fue bien, me becaron en la universidad, como esas cosas que te dicen la sociedad y el mundo es lo que debe ocurrir. Saliste del colegio, entraste a la universidad, te becaron la maestría, conseguiste trabajo apenas saliste, como esos estándares, ¿no? Y bueno, me siento agradecida porque así es mi historia, la puedo contar hoy, decir, así me pasó. Pero, pues no es la única historia que nos podemos contar. Entonces, mi guía espiritual en algún momento, que me conoce muy bien y sabe muchas cosas de mi vida, me dijo, imagina que lo que te ha pasado a ti en tu vida, todo, le pasara a una niña que yo quiero mucho, con la que tengo una muy buena relación, como muy filial, pero es, en conclusión, una niña que es vulnerable, es una niña a la que yo quiero mucho. Y yo empiezo a imaginar que no solo lo de la beca y todo, no todo lo otro que pasa en una vida de una persona le hubiera pasado a ella. Y yo me pongo a llorar porque me doy cuenta de que no era tan perfecta la vida que yo había pensado, que es la que tengo, que yo la tenía pues enmarcada, sino que hay muchas cosas que han dolido, que no quisiera que se le repitieran a nadie, con las que sí, no quiero que nadie tenga que cargar. Y hasta ese momento me di cuenta de que había cosas en mi vida que no me gustaban, porque lo pude poner en otra persona. Y creo que es un ejercicio que puede servir mucho de tratar de reflejarse en eso a las que son madres o a los que son padres, de pensar que lo que vivieron le pasó o le puede pasar a sus hijos e hijas. Ahí muy rápido vas a conectar con no. Hay cosas que no me gustan de mi vida, ¿qué puedo hacer para que ya no sea eso así? Entonces ese es un ejercicio que yo valoré mucho en su momento cuando lo hice y fue de verdad un quiebre de no, mi vida no está tan estrellita. Y ahí fui más consciente, se abrió ese aro de conciencia para mí de cuando las cosas que me pasan no son tan maravillosas y tan hermosas. Ya me di cuenta que sí me pasa, porque antes estaba como obviándolo porque el resultado final era maravilloso, ¿entiendes? En el estándar. Sí. Y cuando contaste este camino empezó como hace 10 años. ¿Qué fue eso que te hizo clic adentro para empezar ese camino? Sí, es que no hay un momento, yo siento, ¿no? Pero sí, de pronto. Que condensa, esa cosa que condensa, esa gota que a veces rebalsa el vaso. Bueno, hubo dos cosas. Una así como más mística y otra, digamos que ya, como dices, es el momento en el que se agota la situación. La mística es, bueno, yo salgo del colegio católico odiando cualquier expresión religiosa, cualquier Padre Nuestro, todo eso lo salgo detestando porque es una manera además de imponer, ¿cierto?, la espiritualidad, lastimosamente. Y me declaro agnóstica, atea, todo lo que se llame. No creer en algo. Pero un día estoy con mi abuela y mi abuela para mí es como, no solo mi abuela, sino como de verdad una ancestra que me ha educado a mí en muchas cosas que para mí son centrales en la vida y que es para mí como otra mitad. Es un personaje así muy constituyente de mi vida. Y ella está en una operación, tiene una operación de rodilla y yo estoy cuidándola. Y entonces a mí me gusta mucho hacer masajes para aliviar el dolor. Entonces yo te hago un masaje para la espalda, yo estoy de acostada. Me dice, sí, mija, pero por favor hágamelo rezando, porque ella es católica. Entonces yo pues detestaba, que ya me había olvidado de las oraciones, que uno igual no se lo olvida porque las memorizó muchos años. Sí, por el amor infinito que le tengo, por supuesto, claro, abuela, o sea, eso a mí no me va a quitar nada, ¿sí?
Y entonces empiezo a hacerlo y cuando lo hago, más allá de las palabras que estoy pronunciando, de verdad pongo una intención de esta señora se tiene que mejorar, esta señora tiene que estar mejor, que esto le dé bienestar a mi abuela. Y empieza a sentir una sensación en mis manos como de cargadas de una energía muy fuerte. Y como de un calor extraño que no había sentido yo antes haciendo masajes, que he hecho muchos antes. Y me sorprendo, pero continúo y hago lo que ella me ha estado pidiendo. Y ahí aparece una primera pregunta de, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Y no que porque me vi y me poseyó el Espíritu Santo, no se trata de darle un nombre en ese momento, sino de reconocer que hay una energía. Yo siempre he dicho, las energías existen. Uno llega a un sitio, se da cuenta cuando la energía es maluca, cuando hay buena energía uno se queda y se marcha. O sea, no hay que ponerle un nombre a todo. Exacto. Si usted le quiso poner Ni nombre bueno, ni malo. y le sirvió el marco que sea, súper, fantástico. En ese momento yo no le ponía nada. Esto es la energía, hubo una energía hermosa y que agradecida me siento por haber podido compartir esa energía con mi viejita, que fue hermoso. Entonces digo, me arrebataron la espiritualidad. Sí, como esto es una conexión muy espiritual. Sí, y parece que siempre estamos hablando de la espiritualidad como del Espíritu Santo. Y no. O de algo divino. Miren esto, el masaje a mi abuela. La manera en la que yo más le pude dar mi amor a ella en un momento que ella más lo requería, es la cotidianidad. Y entonces aparece esa pregunta y empiezo a decir, yo soy un ser espiritual y energético, tengo energía, transmito energía, recibo energía todo el tiempo, en todo momento, en todo espacio. Me hice consciente, muy consciente de eso. Y años después, me pasa que me empiezo a sentir como muy agotada. Pasan muchas cosas en la vida, pero concretamente salgo ya de la universidad, de la maestría, todo, y empieza un trabajo muy exigente, pero además en un lugar con unas energías muy fuertes. Yo trabajo en política y la energía en la política es súper pesada. Se maneja unas energías durísimas. Ojalá la política fuera más de alegría y de esperanza, pero bueno, en eso trabajamos. Y entonces, de verdad que yo enfrentaba momentos de país muy complejos y yo me sentía como descargada, me sentía sin energía, como que yo no sabía cómo recargar esa energía. Resulta que eso, como que no sabemos que la energía se nos acaba. Y que no es cuando nos estamos muriendo. No. No. La energía hay que mantenerla viva. Y para mí, como el quid del asunto es cada quien descubrir qué le descarga y cómo recarga. Y cómo decidir si se quiere descargar o no, ¿cierto? Entonces, esto nos pasa a muchas mujeres que somos súper cuidadoras, escuchamos a todo el mundo, aconsejamos a todo el mundo todo el tiempo. Yo era así. Yo en ese proceso entendí que no tenía que ser así, que eso me descargaba. Y que cuando yo quería dar un consejo era porque yo lo decidía y porque la persona lo iba a recibir, solicitaba. Sobre todo. Ni siquiera que me lo recibiera, y me lo solicitaba. Eso lo aprendí y empecé a notar qué era lo que me descargaba y qué lo que no. Y aprendí también cómo me recargaba. Entonces, esos dos momentos fueron cumbres. Mi abuela y el momento en que yo no tenía. O sea, ¿qué hago para recargarme? Que no lo encontraba. Yo siempre he sido así, enérgica, jovial, la gente me reconoce porque soy extrovertida. Y yo me sentía apagada, achilada, como cuando una matica no tiene agua. Así me sentía yo. Y ahí empecé a buscar qué podía hacer. Qué bueno, sí, es eso, sí, es la invitación, ¿no? Que empecemos a escucharnos más, a sentirnos y no a
O sea, no es nuestra mente, sino nuestro cuerpo. Nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo cuando dice, estoy cansado, me duele algo. Simplemente nos tomamos una pastillita y seguimos avanzando, ¿no? Como que no nos hacemos cargo. Y es que finalmente yo siento que cuando rompemos todos esos personajes de hacernos cargo del otro, de que nos quieran, de que pertenecer, de merecer, pues nos hacemos cargo de nosotros, que somos los seres más importantes en la vida finalmente, porque es que es eso, nosotros no podemos dar si no hemos recibido. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí la invitación es hazte cargo de ti, hazte cargo de tus dolores, hazte cargo de tu placer, hazte cargo de tu felicidad, hazte cargo de ser un adulto. Y es que finalmente eso es, ¿no? O sea, yo creo que esos personajes que creamos, los creamos mucho en la infancia, ¿no? En los primeros 7 años de vida, que es cuando aprendemos a quiénes, cómo amamos, cómo hacemos las cosas. Entonces nos quedamos en esa etapa de la vida y seguimos siendo unos niños que están haciendo pataleta y que están buscando que los da miedo. ámame, dame todo, cuídame. Y pues que tienen miedo también, obviamente. Entonces la invitación es hacer cargo de ti. O sea, rompe todos esos personajes de hacerse cargo del resto del mundo porque no te estás haciendo cargo de nadie, porque finalmente estás dando esperando que te devuelvan porque no estás vacío. Entonces estás ahí. Entonces la invitación es eso, hacer cargo de ti. Vuélvese un adulto responsable. Y eso tiene mucho que ver con habitar la vida, con vivir, con disfrutarse, con todos los hábitos, ¿no? Que tienes en tu día a día. No sé si tú quieres decir algo. No, sí. Sí, a ver. Sí, tengo una pregunta. Dentro de todas esas decisiones que has tomado y que has roto personajes y que te has enfrentado a situaciones no tan bonitas, ¿qué decisión se te presentó con miedo? Pero igual es adentro tuyo había algo que decía, igual es por ahí, lo voy a hacer con miedo, si lo tengo que hacer. Esas son las mejores decisiones. Toda cosa que implique cambio, así sea para mejor, Duele. Sí. Duele. Claro, porque dejas a alguien, algo que ya eras. Okay, dejarlo conocido. Sí, o sea, estamos y ya estoy aquí, una zona que conozco, puedo controlar, y la incertidumbre le cuesta a muchas personas. En general, somos muy aversos al riesgo. Y el cambio implica incertidumbre. Por muy que planees lo que hayas planeado y sientas pues que no sale como nadie puede controlar eso, ¿cierto? Entonces, las decisiones con miedo cuestan mucho y creo que tampoco es necesario tomar una decisión si se tiene miedo. Mejor dicho, replanteo. Y es, si no estás dispuesta a enfrentar el miedo, de pronto primero trabaja en esa fortaleza antes de tomar una decisión solo con miedo y no con fuerza, ¿sí? Todo da miedo, todo. Y vivimos con miedo todo el tiempo. Miedo al futuro principalmente. Entonces, voy a tener una relación seria. Miedo a que me hieran, miedo a que no funcione, miedo a que no me guste tanto después, de que aquí a un año ya las cosas funcionen, miedo a que cambie, me da miedo. Y yo estuve ahí, yo no quería tener relaciones serias porque yo decía, ¿qué? Galleta. O sea, esto es mucho trabajo. O sea, tener una relación. Y entonces me dediqué a tener por ahí relaciones, más trabajo. Claro, no era consciente que eso era más trabajo. Solo hasta que tuve la fuerza de decir, voy a enfrentar el miedo. Valentía. La valentía de decir, voy a enfrentar el miedo que tengo. A ver, miedo, ven, hablamos. ¿Qué es lo que te da miedo? Hay una cosa que yo aprendí, lo que sea aprendí. Y es que las emociones duran 3 minutos en el cuerpo. ¿Sí? El miedo y cualquier emoción,
Cuando pasan los 3 minutos, ya es video. ¿Sí? Ya sentiste el miedo, listo. El miedo da cosas, da dolor en el estómago, se te pone el pie. Cada quien siente el miedo distinto, pero uno sabe cuando tiene miedo, ¿cierto? 3 minutos. Eso dura física, biológicamente hablando, una emoción en el cuerpo. Entonces la invitación es, listo. Ya sé que esto me da miedo. ¿Sí? 3 minutos, bien. Sigo con miedo, me lo estoy exagerando. Ya lo estoy yo llevando al límite al miedo. ¿Qué voy a hacer para pasar de aquí? Sí, así como cuando uno arrancó montando bici con rueditas, porque le daba miedo caerse, pero pasó. Se cayó, dolió. Para una gente fue muy traumático, para otra fue como, listo, ya sé que esto es caerse, pero sigo. Es lo mismo en la vida y en cualquier decisión que haya tenido que ser. ¿Cuál fue la mía? No fue la de la relación serial. También, pero esa no fue la más dura. En el 2024, que ya dije, o sea, voy a usar la expresión que usé en ese momento, voy a abortar esta versión mía. Ya la conozco, ya la he visto de frente, ya te tengo pisteada. Ya sé quién eres y no quiero eso más en ella. No me sirve, no me ayuda, no quiero esto. Y entonces, eso requería para mí radicalidad. Dentro del camino en el que yo ando en mi espiritualidad, la misión en ese instante era radical. Radical en el sentido de abandonar los hábitos, de estar muy en mí y no en el exterior, que es donde normalmente estamos, y de por un año mantener unos hábitos muy restringidos a lo que yo conocía como mi vida cotidiana. Los que me conocen o las que me conocen saben que a mí me fascina bailar. Entonces la fiesta para mí es un ritual. No podía ir por un año a bares. No podía tener relaciones promiscuas. No podía consumir alcohol, ni café, ni ninguna cosa que alterara mis sentidos. Drogas, nada. Nada. Incluso tuve restricciones horarias para estar en la calle. Tenía pánico cuando me dijeron, te ponemos esta posibilidad. Te prometo que va a ser un antes y un después. Y yo lo cuestioné, no sé, ¿será que es el momento? Es que justo conocí a mi pareja y pues la vida con él un año. Claro, Todos los peros porque la vida sigue, ¿no? Claro. Y afortunadamente tomé la decisión radical. Sí, lo que no aguante este año no tiene que estar en mi vida. Así. ¿A qué le tengo miedo? Si mis amigos se van, ya no van a ser mis amigos. No tenían que ser. Si mi pareja no aguanta esto, qué lástima, me encantaba, pero no va a aguantar más nada en la vida después de esto. Si la fiesta me la pierdo un año, No vas a morir. va a haber mejores fiestas después y va a tener otra posibilidad de disfrutarlas distinto. Entonces sí, claro, me dio miedo, pero hoy digo, y me agradezco con radicalidad haber dicho, esta es mi decisión. Y el mundo tiene que continuar con mi decisión tomada. Sí, no yo debo continuar con lo que el mundo quiere. Y el mundo debe continuar con mi decisión sin saber que ahora yo soy así. Y así fue. Toda cosa que estaba flojita, les digo, desapareció. Mi pareja sobrevivió ese episodio y un saludo a mi amor. Un saludo. Todas las personas dispusieron, listo, ya entendí que contigo estos planes ya nos hacemos estos otros planes y yo aprendí de mí de una manera única. Hoy disfruto la fiesta sin alcohol, sin ninguna droga, no tomo café porque me di cuenta que no lo necesitaba, que yo ya tengo bastante energía en mi cuerpo. Yo misma, hay gente que de pronto le sienta bien, a mí no me sirve. Y digo, perfecto, salgo económica en una fiesta, súper económica. Ya me di cuenta que lo que verdaderamente a mí me gustaba en una fiesta, por ejemplo, es bailar.
y me conocí de una manera única. Es que ese también, gente, es otro pro de ser otros personajes. Creas otros mundos y te das cuenta que eres otra persona que pensabas que nunca podía ser. Y eso es maravilloso, poder verte de otras maneras. Es como... Sí, habiten otros personajes, permítanse ser otras cosas. Y bueno, yo creo que ya como para ir cerrando también queríamos preguntarte esa versión que eres ahora y que has logrado ser todo este tiempo que has estado no formando, porque yo siento eso, que están dentro de uno y que las deja uno aflorar, más que crearlas, están dentro de uno. Pero ese ser que eres ahora, ¿cómo aporta al mundo? O sea, ¿cómo ese ser que eres aporta para que el mundo sea un poquito más también lo que uno va haciendo, ¿no? Porque yo siento que cuando uno empieza a encontrar esas versiones tan lindas de uno y tan de tal calma y tan de paz y todo, dice, todo el mundo debería estar así, todo el mundo debería tener una vida mucho más en paz y mucho más tranquila, ¿no? Entonces yo siento que desde ahí uno también quisiera aportarle, y además te conozco, sé que eres una mujer que le aporta un montón a la sociedad. ¿Cómo pones eso en la sociedad? Yo quisiera como puntualizar en esto del disfrute de la vida, porque tenemos un concepto de disfrute que hemos construido culturalmente, por ejemplo, en nuestro país, asociado a cosas que puede que mucha gente no disfrute verdaderamente. ¿Sí? Les está dando el ejemplo del alcohol. Colombia toma un montón de alcohol y que bueno, hay muchos licores muy ricos. Pero yo me di cuenta que no necesitaba el alcohol para disfrutar, que me puedo disfrutar una copa. Qué rico para mí un biche bien curado. Qué rico, qué sé yo, un vino bien rico tomado rico porque lo quiero tomar. Pero esto de, ay, no, porque no toman, no es más aburrida. Mira que yo cuando alguien dice sí, como, ¿qué? Aburrida porque no estoy tomando, tú me lo divertida que estoy acá, que no requiero anestesiarme para esto, ¿sí? Y no es solo con el alcohol, con un montón de cosas más, incluso con el cuerpo. Está uno con una persona como en automático, me pasó en la vida varias veces, que el cuerpo me decía que no, y yo obligaba al cuerpo. Porque yo decía, pero mira que sí es chévere, pero mira que yo lo quiero, mira cómo él me quiere. Y todo salía súper mal. Súper mal, porque mi cuerpo ya lo sabía, mi cuerpo es más sabio que yo. O sea, los cuerpos humanos llevan construyéndose y sintiendo el mundo mucho antes que yo. Yo soy producto de toda esa evolución humana. Y de todo ese proceso que hemos tenido como especie en este planeta. Yo como a son de qué le voy a decir al cuerpo, no te estás equivocando. Él es bueno. No, o sea, mira tan rico que no estás disfrutando, o sea, no estás conectada con eso. Entonces, ¿cómo renombramos el disfrute? ¿Cómo renombramos el disfrute y cómo construimos nuestro propio disfrute? Que no es de la forma hegemónica en la que nos lo han enseñado a construir y que puede ser 1000 universos más donde podemos descubrirnos. Entonces, sí creo que hay una invitación a pensar que el disfrute no es estoy feliz o estoy en calma. Me ilumino, porque cuando hablo de espiritualidad no hablo de eso, ¿sí? Sino de el ritual de presencia que tienes en tu vida, del ritual de darte cuenta, estoy mandando a mis hijos al colegio, que les vaya bien, que se cuiden, que aprendan, qué sé yo, lo que tú quieres es intenciona las cosas que estás haciendo. De la manera, hablándole a quien quieras, como tú lo quieras, pero creo que parar un segundo y esto yo lo disfruto, es una, porque hemos asociado como sociedad el disfrute y el placer a un solo lugar prácticamente, que no tengo que decir cuál es. Y yo digo, la gente, entonces, ¿cómo hace para sentir un buen libro? ¿Por dónde lo lee? ¿Cierto? La gente, ¿cómo hace para disfrutar una buena conversación, un buen paisaje, una buena comida, una ducha, un masaje, que les produzca un perrito?
es el ejercicio de conexión que para mí es central y que lo he aprendido en momentos de ansiedad, porque claro, he mutado muchas versiones, pero ansiedad me da como a cualquiera en su trabajo, en su vida cotidiana. Claro, también soy insegura en cosas, todo de aquí a aquello. No, pues estoy lejos. O sea, hay muchas cosas buenas que han cambiado, que me han dado una vida disfrutable, ¿cierto? Menos agobiada, pero soy humana. Yo me estreso, claro que me estreso. Claro que me estreso. Y me estreso todos los días, no sé si todos los días, pero el trabajo es estresante. Ahora volver después de vacaciones a trabajar, ¡oh, qué estrés! Pero bueno, ahí estamos, en ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de conciencia que me ayuda mucho? Toca algo, activa tu sentido, huele algo, mira algo que te guste ver, respira, ponte algo que te guste escuchar, date cuenta del presente, porque la cabeza va muy rápido. Para algunas personas va muy rápido, para otras va al contrario más despacio. Y nos es difícil conectar con la realidad. La realidad va a otro tiempo. La realidad ya va. Y va sin ti o contigo. Entonces, el atardecer está ahí. Va a pasar contigo mirándolo, sin ti mirándolo. Bueno, de pronto si te gustan los míralo. Date cuenta que el presente es que se acabó el día y que de pronto ya vale la pena cambiar de actividad. Si es para ti una posibilidad. Entonces, ese es un ejercicio diario y constante de cómo mantener presente. Mucha gente cree que medito 5 minutos diarios. Si a ti no te sirve solamente dejar la mente en blanco, presente, toca algo, mirar, eso es verdad. Sacúdete, Bailar, eso es un cambio. Falta. Entonces, creo que precisamente esa manera de disfrutar la vida y de decir, tan rico estar aquí. No vine a sufrir, ya me quité la culpa que me había dado en mi religión inicial, en un principio que es como, ya viniste jodido a este planeta, bienvenido a este plano donde ya perdiste. Y sé que hay muchas personas que practican el catolicismo desde lugares más conscientes, pero lastimosamente esa fue mi experiencia. Y me quité la culpa porque cargamos con mucha culpa todo el tiempo. Entonces, bueno, yo trabajo en política, principalmente en buscar la manera en la que la política de verdad sea un campo no solo más abierto, porque es que la política es la manera en la que nos relacionamos y organizamos como sociedad, no es otra cosa, no es la selección, no. Y en ese camino uno encuentra gente de verdad muy destruida. Los liderazgos que tenemos en el poder en nuestros países y nuestras naciones son personas tristes, cansadas, agotadas, porque el trabajo es muy demandante. Y aunque no me dedico a hacerles terapia, que uno pudiera, y hay mucha gente haciendo eso hoy en día, pensar que la política puede ser un espacio más alegre y más disfrutable y que la gente puede conectar más desde ese lugar, es uno de los trabajos que hago. Y en ese ejercicio, sin la pretensión de que voy a cambiar el mundo, porque eso ya sé que no, ¿sí? Y que lo que puedo cambiar es eso aquí cerquita y que eso puede repercusión. Creo que una cosa que me ha gustado mucho hacer es con mi equipo. Ser líder de un equipo me ha permitido darme cuenta y cuestionarme cómo quiero ser líder. Porque si hablo tanto de liderazgo político, cómo yo lidero, ¿no? Ese es el primer paso. Si alguien me ve siendo a mí mala líder, siendo pues gritona y de verdad humillativa, ¿cierto? Pues yo como asumo que le voy a hablar a alguien de que sea mejor líder para que el país sea coherencia, ¿cierto? Y eso es construir un liderazgo es difícil, pero mi equipo me ha enseñado mucho en ese ejercicio y lo que aprendí y entendí es que mi propósito como líder es que mi equipo brille, no brillar yo puedo brillar yo sola, si yo así lo quiero, ¿sí? No necesito humillar a alguien, aplastar a alguien para que yo brille. Al contrario, si mi equipo brilla, si mi equipo tiene la capacidad de cuidarse, si mi equipo tiene la capacidad de esta conciencia, de esta presencia, si mi equipo disfruta el trabajo,
pues disfrutamos más rico todos. El trabajo se hace menos duro porque trabajar es duro, así a uno le gusta el trabajo, es duro. Y al final le transmitimos eso al resto de la gente con la que hacemos lo que hacemos. Y eso se nota, eso atrae otras cosas, eso da unos resultados distintos, eso hace que la gente esté conectada. Entonces lo hago desde ese lugar, principalmente como en materia muy laboral, pero creo que eso, tejer, construir comunidad, red, sentarse con amistades y sentarse a disfrutar el día, la tarde, es de verdad un aporte muy lindo. Sé que suena súper hippie, pero es No, aquí lo un espacio de para mí resistencia a lo rápido en lo que vamos en el mundo, a lo obligadas a los que nos vemos a responder y a producir y a decir, no, estamos acá hablando de algo que nos gusta. No sabemos si mucha gente va a oír o no, pero lo estamos haciendo y lo estamos disfrutando y ya. Qué rico que sumamos hoy unos graditos de disfrute al planeta, que está de verdad difícil, políticamente especialmente, está duro. 2026 empezó así, entonces eso es lo que yo creo que podemos hacer. Gracias. Gracias, Male, de verdad que ha sido lindísimo escucharte. Eres una mujer tan inteligente, con una mirada del mundo tan bonita, mucha admiración hacia ti, mucho amor, que la vida nos siga teniendo juntas mucho tiempo, haciendo cosas juntas. Y bueno, a todos invitarlos a eso, yo les hago una invitación que cada vez que sean conscientes, porque nosotros todo el tiempo somos conscientes de cuando estamos haciendo algo desde donde lo estamos haciendo, desde el miedo o desde el amor, que empecemos a ver cómo es que estamos funcionando, con pequeñas cositas, porque uno no cambia de un día para otro, ni es que un día eres uno y el otro día eres otro, sino eso es un proceso y una constante. Entonces, nos invitamos a eso, a que se habiten más, a que se escuchen más, a que disfruten el placer, metan el placer en su vida, por favor. No sé si ustedes quieran cerrar con algo. Pues ya. No, yo también agradezco a ti, Mane, por estar aquí, por poder compartir su sabiduría, que siempre uno resuena un montón de cosas y que nos enriquece mucho. Así que muchas gracias. Yo te por estar ahí. Sí, qué lindo poder compartir. Y creo que es difícil, es un camino complejo, el que nosotros llevamos. Y creo que a veces se puede sentir como banal, como sentarse a decir, ay, voy a disfrutar la vida cuando están matando a no sé cuánta gente en el planeta y a cuando mucha gente no es una opción disfrutar, ¿cierto? Y creo que la diferencia para mí es cuando podemos disfrutar la vida con esa conciencia que acompaña el habitar y el existir acá. Porque yo puedo pasarme la vida muy rico, pero sin reconocer el hecho de que exista tanto dolor, el hecho de que exista la necesidad de accionar algo para que ese dolor que hay allá afuera ojalá cambie, el hecho de que es un privilegio poder disfrutar la vida en este mundo. Entonces, sé que hay mucha gente que se aleja de este discurso por eso, y sé que hay mucha gente que se acerca a este discurso sin conciencia. Y esa combinación que no es fácil, que es muy difícil, y que es una salida rápida si puedo disfrutarla. Y me doy abundancia porque me la merezco. Capitalista, consumista, todo. ¿Cierto? Están esos dos choques. Exacto. La línea puede ser muy delgada. Creo que cuestionarse esa línea, confrontarse en esa línea, y esa pregunta última que hacen de, ¿y esto para quién? Y no es que tienes que ir a luchar en Gaza. Salvar el mundo, exacto. No lo vas a lograr. Pero ¿qué estás tú tejiendo en tu cercanía que permite mejorar algo para alguien? Conectar, cambiar, crecer, conspirar. Creo que esa línea es delgada y creo que es difícil, pero es importante ponerla ahí en el centro. Gracias, amiga. Muy lindo cierre.
Gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima versión, el próximo episodio de Conversiones. Y una cosa, recuerden que nosotros acá no venimos a traer verdades, venimos a contar nuestra historia de vida, nuestro camino, lo que nos ha traído hasta acá. Y si a alguno le sirve, a alguno le resuena, genial, pero no es como que venimos, tienes que hacer esto, o odiar la religión, o cosas por el estilo, nada que ver. Cada uno es libre de escoger lo que quieren, simplemente si lo que nuestro camino le sirve a alguien, qué rico que lo pueda tener. Gracias a todos y nos vemos después. Gracias. Gracias.